Bueno, pues vamos a platicar con el licenciado Alberto Guerra. Él es consultor especializado en política de seguridad, policía y movimientos sociales. Además, es titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Alberto, gracias por recibir la llamada, ¿eh? ¿Qué tal, Oscar? Un gusto enorme estar contigo y con todo el auditorio. No, es un gusto y una gran oportunidad de escucharte. Oye, a ver, ¿cuál es tu opinión sobre este accidente allá en el estado de Chihuahua? Que lamentablemente pues concluye con la muerte, eh, mueren dos agentes de la CIA y pues yo no sé si esto pueda complicar un poquito la relación en materia de seguridad de México con Estados Unidos. Adelante. Pues mira, yo creo que realmente hay un tema muy importante que es sin duda el hecho de que en nuestro país, pues la CIA ha intervenido en infinidad de ocasiones, tomando en cuenta la historia reciente de México, ¿no? Y en este sentido, pues los agentes, al estar entrenados precisamente en investigación criminal, en inteligencia y sobre todo en secrecía, pues únicamente le van a reportar al presidente de Estados Unidos, por lo cual también si nos ponemos a analizar los signos políticos que hay, la Embajada de Estados Unidos no ha dicho absolutamente nada. Por el otro lado, el gobierno mexicano ha utilizado este doble discurso entre que si el nacionalismo, la soberanía, vamos a investigar, pero no hay una investigación de fondo más que la que pueda realizar en todo caso el propio Gabinete de Seguridad en conjunto con la FGR, tomando en cuenta que la Fiscalía de General del Estado de Chihuahua también está involucrada en este tránsito. Entonces es bien importante esta parte. Yo no creo que afecte porque al final son operaciones que son totalmente encubiertas, independientemente si se les liga a estos agentes a esta situación de haber intervenido en la desfragmentación de este laboratorio en Chihuahua, pues sin duda creo que un punto muy importante es señalar que no vamos a tener información porque amén también de la arquitectura jurídica que hay respecto a las intervenciones que puede haber de agencias de seguridad internacionales en México, pues siempre en estas circunstancias, pues hay celebración de tratados, está el tema de la Ley de Seguridad Nacional, por el otro lado, criterios de la Corte que expresan cualquier presencia de personal operativo extranjero debe de ser amparada por algunos convenios, notificada a la Secretaría de Relaciones Exteriores y debe haber una autorización explícita del gobierno, del Ejecutivo Federal. Pero aquí toma en cuenta estos agentes estaban de mutuo, quizás por una investigación que realicen, pues no vamos a tener información clásica. A ver, ¿tenemos mala línea o ya la podemos recuperar? ¿Me escuchas, Alberto? Sí, claro. Oye, a ver, mira, es importante, a ver, el accidente fue el domingo, ¿no? Se produce en la madrugada de este 19 de abril, era un convoy compuesto por 5 vehículos, regresaban del operativo antidrogas, cuando una de las camionetas, la que iba en punta, derrapa, sale del camino y cae por un barranco. Entonces, pues entonces fue un accidente así tal cual como una distracción del chofer o algo, o ¿qué es lo que tú piensas de cómo se ha descrito pues este hecho? Mira, se han dejado varias versiones. Una de ellas es que pues se los encontraron en la carretera, que subieron. Por el otro lado está este tema del convoy, que es un lugar que está a 6 horas de donde ocurrió el accidente, donde desafortunadamente murieron estas personas. Pero sin duda esta operación que estaban realizando, independientemente si estos agentes de inteligencia estaban inmiscuidos, yo creo personalmente que sí había una operación y que sí había coordinación, pero que sin duda no se iba a ventilar porque pues, son operaciones que históricamente la CIA ha llevado en total secrecía y pues que de entrada el accidente ocurrió de un descuido. Esta es la forma de comunicar por la Federal Chihuahua que maneja unas versiones, por el otro lado llega la presidencia de la República, maneja otro tipo de versiones,
Por el otro lado tenemos toda la parte de convenios y celebración de tratados en materia de seguridad, pero también uno de los que hemos de entender y que es muy importante es el gobierno de Estados Unidos, independientemente de lo que digan en su momento los diarios estadounidenses o en todo caso las cadenas de televisión que han hablado al respecto, pues no han hecho ningún tipo de comentario o en todo caso una réplica o en una circunstancia un reclamo al gobierno mexicano. Inclusive el propio embajador de Estados Unidos en México no ha hecho un comunicar, no ha comunicado de una manera agresiva, lo que no ocurría con algunos otros asuntos. Digo, si nos ponemos a analizar y hacer una comparativa con lo que sucedió, pongamos el caso de Enrique Camarena Salazar, la situación se manejó totalmente diferente. Ahí hubo una venganza y hasta que no terminaron con la investigación que se llevó a los ejecutores, en este caso a Rafael Caro Quintero, acá la CIA, ante esta perspectiva de secrecía, de inteligencia, de investigaciones encubiertas, donde inclusive los propios agentes pueden ser torturados y ellos de ninguna manera revelar que pertenecen a una agencia de inteligencia alguna, pues sin duda lo único que se ha manejado era que eran personal de la propia Embajada de Estados Unidos y de ahí yo creo que no vamos a salir. ¿A qué te refieres? A que sin duda en estas circunstancias la información, por principio de cuentas, como le comenté, ha sido muy sesgada. Por el otro lado, no hay ningún tipo de repercusión diplomática al respecto. En estas circunstancias, el embajador, al haber formado parte de este tipo de aparatos de inteligencia y de seguridad, comprende que de alguna manera no puede haber revelación de secretos. Y este personal que falleció pertenecía a la CIA, ellos dentro de sus propios códigos no van a revelar que el personal tenía esa adscripción. Por lo tanto, la información seguirá muy cegada. El gobierno de Estados Unidos no tendrá ningún tipo de repercusión diplomática, operativa, inclusive ideológica, precisamente por esa circunstancia de carácter interno que maneja la Agencia Central de Inteligencia. Oye, hay varias preguntas del auditorio, yo quisiera juntar 2 o 3 y preguntarte, Alberto. Dicen, oye, como experto, licenciado Guerrero, la llegada del representante comercial de Estados Unidos a México para iniciar lo que oficialmente empieza el 1 de junio, ya no sé si es junio, julio, que pusieron junio, creo que sí es junio, que tiene que ver con el TEMEC. Dice, desde su perspectiva, te están preguntando, dices, te preguntan o te cuestionan, oye, esa posición pues intransigente del representante comercial del señor Trump, que viene pues casi que a leerle la carta a los empresarios mexicanos y decirle, no, mira, les quiero anticipar que a mi presidente Trump no le gusta el libre comercio. ¿Crees que sea una especie de, híjole, qué será? Pues de presión para seguir, para obtener más información y finalmente, pues ir mucho más allá de lo que hasta hoy se sabe en relación a los narcopolíticos, que todavía no se menciona ninguno, que obviamente están detrás de pues este ambiente enrarecido que vive México con los dirigentes de los cárteles de la droga? Pues mira, yo creo que aquí hay una situación muy importante. En el caso de la negociación del Tratado de Libre Comercio, el TIMEC, una cuestión muy importante es qué tipo de negociadores van a llevarse a las mesas. En todo caso, el embajador que vino por principio de cuentas a inaugurar este tipo de conversaciones, pues tiene que establecer la postura directa del gobierno de Estados Unidos, independientemente del asunto que se maneje en materia de seguridad, que creo que en estas circunstancias nos vendría bien a México un tratado bilateral. Tenemos el entendimiento bicentenario que no es vinculante realmente, pero que de entrada ante estas circunstancias
yo espero que el gobierno mexicano haya aprendido la lección que se tuvo en el año 2018 cuando se renegoció este nuevo tratado, donde hubo negociadores hábiles en su momento por parte del gobierno mexicano para jugar con extensiones, sobre todo para jugar con negociadores tan fuertes como en su momento fue Robert Lighthizer, y en parte de México pues tuvimos a viejos lobos de mar en materia de comercio como Ildefonso Guajardo, en su momento Luis Videgaray, que de alguna forma jugaron un papel de doble agente y por lo tanto también llevaban y traían información, pero que al momento de negociar, pues básicamente se jugaba con la emocionalidad. Acá los estadounidenses yo creo que están jugando en esa vertiente de tratar de establecer por principio de cuentas algún tipo de condicional. Aquí dependerá mucho del equipo que integre el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para saber si realmente van a empezar a mezclar el tema de la narcopolítica con los temas comerciales, porque pues son dos vertientes totalmente distintas que si bien una influye a la otra, porque al final la seguridad en el país, en México, le da certeza a la inversión y al intercambio comercial con Estados Unidos, creo que aquí lo más importante sin duda es las condicionales que ponga el propio Marcelo Ebrard para poder renegociar un tratado, pues que sin duda va a ser relevante, tomando en cuenta las aristas que han venido sucediendo en México a lo largo de estos últimos meses. Ajá, entonces, como que es parte de lo mismo, ¿no? Porque están en esta ecuación tan compleja, pues está mezclado el tema arancelario y comercial con el de migración y narcotráfico, ¿no? Sin duda, mira, al final, en este sentido, parte de la cuestión de migración, pues ha sido controlada inclusive también por el propio gobierno de Estados Unidos. Aquí en México, pues de alguna manera el tránsito de la migración ha bajado bastante, de manera considerable, tomando en cuenta el tipo de barreras físicas y por el otro lado barreras legales que ha puesto también el gobierno mexicano, y que sin duda pues es parte de lo que se puede ofrecer en esa mesa de negociación. Quizás el control de la migración, por el otro lado, pues el tema de seguridad, esa es una cuestión que si bien juega en esta cancha del libre comercio, sin duda también tendría que estar sentada tendrían que estar sentados en la mesa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por el otro lado también el Gabinete de Seguridad, quienes llevan la parte operativa precisamente de todo esto para garantizar que en el momento en que se firme un tratado de estas magnitudes que impacta en cuanto al libre comercio, pues va a haber la seguridad y certeza de que no va a haber narcopolíticos y por el otro lado tampoco va a haber un tema de inseguridad para quienes lleguen a invertir a México. Pero pues sin duda aquí quien encabeza el equipo negociador pues es el secretario de Economía y él tiene que convocar esta parte junto con el secretario de Relaciones Exteriores. Oye, Alberto Guerrero, con base en tu experiencia, ¿crees que eventualmente el gobierno de México tenga que ceder y dar al menos 2 o 3 nombres de narcopolíticos? Eventualmente, pues puede ser, pues eventualmente, quién sabe cuándo, ¿no? Pues mira, eventualmente ha cedido con respecto a personajes históricos del crimen organizado que han llegado No, pero a Estados Unidos. ahorita, lo que No, está, sí, por lo eso que todo el mundo está esperando. a eso es lo que voy. O sea, al final, por el momento yo no creo. Por el momento yo creo que en estas circunstancias el tema de la narcopolítica va a quedar a un lado, tomando en cuenta que esta situación es una perspectiva netamente comercial. Digo, revolver temas, por ejemplo, en este sentido, como la narcopolítica y el libre comercio, que si bien, como señalaste tú, van a la par, pues sin duda en este tipo de condicionales, como si lo revisáramos, lo que sucedió en el 2018, que era un poco más radical la negociación, no hubo ese tema en la mesa. Aquí yo creo que van a esperar porque al final el hombre fuerte de Estados Unidos en México es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Entonces ahí el entendimiento viene directo con él. Pues sí, entonces son temas que se van a ver por separado, dices tú. Sin duda, sin duda. El tema de seguridad al tema de libre comercio siempre, si bien
hay que garantizar la certeza de la inversión, van muy separados, tomando en cuenta que se intercambia información que es muy delicada y que en este sentido, pues los negociadores sociales no deben estar involucrados en temas que indican crimen organizado, migración. Bueno, creo que perdimos la línea o ya la recuperamos. Alberto, ¿estás ahí? Bueno, tenemos comentarios pendientes. ¿De qué tenemos comentario? Vamos siempre a la reflexión interesante que hace en este espacio Eduardo Cacha. Mi querido Eduardo, te escuchamos. Oscar Mario Beteta presenta el comentario de Eduardo Cachia. ¿Qué tal, Oscar Mario? Un saludo a los amigos del Heraldo Radio. ¿Les ha pasado? Quedan de verse con alguien, acuerdan una hora, un día, y esa persona simplemente no llega. No hay explicación de por medio, como si ese compromiso nunca hubiera existido. Hoy quiero hablarles de eso, de las promesas zombie. Sí, zombie. Y es que están muertas, pero siguen caminando entre nosotros. Hace poco pedí que me revisaran el refrigerador. Me dieron fecha y hora y hasta prometieron avisarme antes de llegar. ¿Y saben qué pasó? Nada. Después de la hora, tuve una llamada que no pude responder y ellos unilateralmente cancelaron el compromiso. Sin aviso, sin acuerdo, sin nada. Como si el compromiso fuera opcional. Este es un grave problema. En México, yo diría, porque no solamente es un técnico el que falla, es algo más profundo. Es una red invisible de promesas que ya no se cumplen. La sociedad funciona así. Prometemos hacer algo, acordamos compromisos, coordinamos acciones. No solamente hablamos por hablar. Mediante el habla hacemos que las cosas pasen o deberían pasar. Y cuando las promesas pierden valor, todo se vuelve incierto. Hay que confirmar todo, recordar todo. Y en vez de avanzar, gastamos energía en desconfiar. Y miren, aplica desde que llegamos tarde hasta que no respetemos reglas básicas. Nuestra palabra se vuelve, digamos, flexible, elástica. Y una sociedad sin palabra es una sociedad sin confianza. Así que les hago una pregunta incómoda. ¿Cómo volvemos a tener promesas vivas? Tal vez la respuesta sea empezar en lo cotidiano, cumplir nuestra palabra en el día a día, desde lo pequeño hasta lo grande. Y cuidado, las promesas zombies no están lejos, están aquí entre nosotros y a veces en nosotros. Hasta aquí mi comentario. Soy Eduardo Cacha. Oscar Mario Beteta presentó el comentario de Eduardo Cachia. Bueno, y vamos a la parte final de esta entrevista. Perdimos la línea con Alberto Guerrero, especialista en materia de seguridad, de movimientos sociales, de todo lo que tiene que ver con esto que, pues la verdad sigue afectando el ambiente en este país y contagia a la parte comercial, a la parte de migración. Y a manera de conclusión, decía Alberto Guerrero, me dice, oye, a ver, el tema del inicio de la renegociación del TEMEC, que oficialmente arranca el 1 de junio, pues no creo que vayan a mezclarlo con el de los narcopolíticos o dar a conocer nombres de 2, 3, 4 narcopolíticos. Oye, ¿qué es lo que todo México está esperando, mi querido Alberto? Además, pues es casi es un secreto a voces, ¿no? Pero bueno, y tampoco tiene que ver con el tema de migración. Pero bueno, entonces dices, lo de Chihuahua es algo que bueno, pues fue un accidente entonces, Alberto. Se han ventilado diferentes versiones. Por ejemplo, el caso del fiscal de Chihuahua tuvo que rehacer su versión 2 ocasiones para poder cuadrarla de acuerdo a lo que de alguna manera implicaba
una versión oficial. Ahora, ante estas circunstancias, digo, como lo comenté al inicio, si hubiera habido algún tipo de No, es que está fallando. A ver, es que está fallando tu línea, mi querido Alberto, o es nuestra, no sé. A ver. Oscar Mario Beteta, la nueva cultura financiera. De 6 a 8 por el Heraldo Radio, los personajes que hacen la noticia con Oscar Mario Beteta. Bueno, tenemos 2-3 minutitos para tu conclusión, Alberto, sobre el accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de 2 agentes de la CIA, pero que pues todo el mundo lo describe como regresando de un operativo antidrogas. Era un convoy de 5 camionetas y una de ellas derrapa y cae a un barranco. Entonces, accidente, Alberto, o ¿cuál es tu conclusión? Tenemos como 3 minutitos. Pues mira, básicamente las versiones indican que es un accidente. Yo en este sentido esperaría un poquito más a ver el tipo de peritaje que se realiza para saber en todo caso. Pero lo más importante de esto pues son las vertientes políticas que se le han dado a esta circunstancia. Por un lado, como lo comentaba antes de que se nos cortara la información, el hecho de que el fiscal ha tenido que rehacer en varias ocasiones su versión. Por el otro lado, la Presidencia de la República mencionando que van a investigar el tema y sobre todo aludiendo a temas de la Ley de Seguridad Nacional que también implica la presencia. Por el otro lado, yo lo veo desde la perspectiva de la operatividad en seguridad en Estados Unidos, donde la CIA nunca va a revelar la procedencia o en todo caso el destino de sus propios agentes. Entonces es un tema que se va a quedar, pues vamos a decirlo, inconcluso, amén también de lo que implica el propio protocolo que ha seguido también el embajador de Estados Unidos al no utilizar algún lenguaje agresivo, manejarlo de una manera más diplomática, establecer canales de comunicación con el gobierno mexicano y con el gobierno de Chihuahua. El tema es el sospechosismo que se tiene, el por qué agentes de la CIA estaban trabajando en Chihuahua. Se menciona que había un entrenamiento con drones. Por el otro lado, se menciona el tema del desmantelamiento del laboratorio, que sin duda son versiones que se... Regresamos con... Bueno, regreso ahora sí a la parte final. Espero ya no tener problema con la línea con Alberto Guerrero, especialista en materia de seguridad. Alberto, a ver, entonces, a manera de conclusión, el accidente en Chihuahua que termina con la muerte de 2 agentes de la CIA, que todo, al parecer, fue un accidente en donde el domingo, este domingo, el convoy compuesto por 5 vehículos regresaba de un operativo antidrogas, cuando una de las camionetas, la que iba en punta, derrapa, sale del camino y cae a un barranco. Ya, tu conclusión, mi querido Alberto. Sí, sin duda, mira, es un accidente, pero el gran problema de todo esto ha sido la serie de versiones que han venido alrededor de todo esto y sin duda, pues obviamente ante la mala comunicación que ha tenido en materia de seguridad tanto el gobierno estatal como el gobierno mexicano, amén de todo el entorno geopolítico que tenemos, pues sin duda nos muestra también el tema del sospechosismo con el cual vemos algunos asuntos. Amén también, como te lo comentaba, del tema de las actuaciones que tienen los agentes estadounidenses de la CIA, donde no necesariamente se sabe que operan en México, lo cual históricamente ha venido sucediendo. Bien, entonces, pues de ahí no pasa y hay que tomarlo como, pues como lo que menciona la mayoría de los medios, un accidente, una de las camionetas, la que iba en punta con estos agentes, derrapa, sale del camino y cae a un barranco. No, bueno, oiga, si fue cierto, pues tampoco creo que haya algo sospechosista, ¿o sí? Pues mira, independientemente de esto,
Yo creo que en estas circunstancias las versiones que se han venido dando, te digo, por ejemplo, el tema del fiscal de Chihuahua que tuvo que cambiar sus versiones, por el otro lado, el aludir por parte de la Presidencia de la República a este tema de la Ley de Seguridad Nacional, a todos los protocolos que se deben de tener en temas de intervención de personal extranjero en territorio mexicano, que sin duda se tienen que cumplir, que inclusive se cambiaron en el gobierno de López Obrador, tomando en cuenta lo sucedido con el general Cienfuegos. Por el otro lado, si nos ponemos a ver desde la parte operativa lo que sucedió con el Mayo Zambada, cómo se lo llevaron y hasta Estados Unidos fue que se le capturó en territorio estadounidense. Entonces, tomando en cuenta que la CIA siempre actúa con una secrecía impresionante, pues, y aparte de todo, vuelvo a reiterar el tema de cómo ha manejado la información la Embajada de Estados Unidos en México, pues ellos ante estas circunstancias de la profesionalidad, de los códigos de ética y sobre todo el manejo discrecional de la información que tiene la Agencia Central de Investigaciones, pues no van a salirse de la versión de que era personal de la embajada y hasta ahí va a quedar, desafortunadamente. Digo, nos seguiremos quedando con esta versión del accidente, pero sin duda queda mucho que sospechar en el tema del operativo, si realmente estos agentes intervinieron o si estaban capacitando a personal de la Fiscalía o policías municipales en materia de drones. Sin duda, esto se va a seguir perdiendo en el laberinto de la información. Alberto Guerrero, siempre es un gusto saludarte, ¿eh? Un gusto enorme, Oscar Mario. Muy buenas tardes, noches. Gracias. Bueno, oiga,